Hola, ¿cómo están, amigas, amigos? Bienvenidos a esta nueva serie que va a tratar de temas bien interesantes. Mi nombre, Ulises Castillo, soy el líder de evolución y aprendizaje dentro de Citum, uno de los fundadores, y en esta serie de programas va a estar junto con nosotros o junto conmigo Imelda Flores. Imelda es la coordinadora de los C-Labs, que es donde se hace mucho el trabajo o el trabajo de ciberinteligencia y colaboración con otros centros internacionales de ciberinteligencia. Oh, y gracias por invitarme, Ulises. Bien, ¿de qué vamos a tratar en esta serie? Pues vamos a analizar el conflicto Rusia-Ucrania, pero sobre todo desde el punto de vista del impacto que va a poder tener o que está teniendo en el ciberespacio. De acuerdo. Entonces, en ese sentido, vamos a arrancar entendiendo el conflicto, entendiendo la geopolítica del conflicto, entendiendo qué se está peleando, incluyendo el ciberespacio. Pero el ciberespacio es una dimensión, pero el conflicto tiene otro origen. Mire. Entonces, si te parece, Ime, vamos a revisar en un mapa, ¿no? Cómo ha estado este conflicto y no quiero hablar de los orígenes de la OTAN, pero sí tiene mucho que ver con la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, eh, que está pintado en el mapa de azul, el que están viendo, y por otro lado, en contraposición, la posición de Rusia, ya no de la Unión Soviética, como sabemos hace años que fue aparentemente desbaratado toda la Unión Soviética, pero todavía hay, dicen que donde hubo amor quedan cenizas, ¿no? Y Por aquí ahí quedaron varias. y aquí hay varios, ¿no? Ujú. Y el Tratado del Atlántico Norte es básicamente tratando de evitar otra guerra mundial, pero también, obviamente, el poderío occidental, ¿no? Entonces, en el mapa se muestran dónde están las bases militares, donde hay ojivas nucleares de uno y otro lado, y obviamente, pues se ha armado, ¿no? Tú me comentabas algo o me decías Sobre Crimea, o sea, sobre Crimea. el punto es Ok. que, ¿qué papel juega Crimea aquí? Ese es uno de los orígenes para muchos expertos de este conflicto que todavía está muy latente. O sea, Okey, oficialmente dentro de Ucrania está Crimea, pero Crimea estaba declarado como república independiente. okey. Pero entre un gobernador o un presidente que tuvo ahí, un líder que tuvo Crimea, que quizá le faltó decisión, y entre que en 2014, cuando se convocan elecciones, en Crimea estaba ya la invasión rusa, Ujú. entonces eran unas elecciones así medias Son o no son, ¿no? chistosas, ¿no? Ujú. El tema es que hoy está esa península de Crimea que está con el número 3, ¿no? Está marcado ahí, es básicamente parte de Rusia, No, y ¿no? aparte se dice que en Crimea había mucha gente, muchos prorrusos, entonces yo Así creo que es. eso hizo O más sea, fácil. el tema es que cuando era la Unión Soviética, la verdad es que esos problemas de frontera no existían toda la Unión Soviética, Claro, aunque algunas poblaciones eran todavía más, más de respetar sus raíces, okey. pero otros ya eran claramente soviéticos o ahora prorrusos. Entonces, ahí sí, depende a quién le preguntes si qué tan justo o injusto es eso, Claro. ¿no? Entonces, no nos vamos a meter en esos temas, pero digamos que esas posiciones políticas militares tienen mucho que ver. Pero también los aspectos económicos de los cuales ha hablado mucho Biden, de repercusiones. Y precisamente en noviembre, que empezaba a verse, noviembre pasado, 2021, que empezaba a verse este conflicto, Alemania y luego los países europeos declaran, decir, oye, traemos un proyecto bien interesante que se llama el Nord Stream 2, que es todo un ducto que viene desde Rusia para eh, arrancar en los próximos meses, ya está prácticamente terminada esa infraestructura para conducir millones y millones de litros de gas natural y de Alemania abastecer mucho de Europa. Okey. Entonces dijeron, no, no, mientras no arreglemos esto, aquello se queda detenido con la pena, ¿no? Entonces, ese es un poquito un breviario, digamos, político, económico, geográfico, de por dónde va el conflicto. Y de cómo ¿Ok? están ahorita, Sí. ¿no? Entonces, la posición de Rusia es que Ucrania debería ser ruso.
La posición de Ucrania, dependía a quién le preguntes, pero es, oye, no, espérate, yo soy un Estado independiente, que además quiero ser parte de la OTAN Y eso no le gusta para nada o a Putin. NATO. Acuérdense que en inglés se dice NATO o NATO. Y eso obviamente Rusia dice, no, eso sí, ya es declarar la guerra. Bueno, y le dicen los países de la OTAN, sí, pero si tú invades Ucrania, eso ya es guerra, Sí. ¿no? Y un tema que tú me comentabas hace rato del famoso artículo 5, ¿no? El artículo 5 de la OTAN, justamente, en el que básicamente dice, cuando te metes con uno de la OTAN, te metes con todos, pero Ucrania no necesariamente pertenece a la OTAN ahorita. Sin embargo, Claro. todos están tratando de brindarle su apoyo, ¿no? Ok. Entonces, así es, ¿no? Ese de, si te metes con uno de la OTAN, te metes con todos, tiene algunos asegúnes en el ciberespacio, como vamos a ver ahorita. Pero bueno, el tema central de hoy, de esta primera sesión, es, ¿de verdad hay que temerle a Rusia? Y en nuestro enfoque es desde el ciberespacio, que, perdón, que ha demostrado, qué capacidades ha demostrado tener Rusia, ¿no? Bueno, Pues una de las mayores expertas en Latinoamérica es Imelda y su grupo que se dedican a estudiar eso, ¿no? Entonces, aquí como contexto, lo que tú me comentabas, los reguladores europeos y en general la Unión Europea le están advirtiendo a los bancos, ¿no? le están advirtiendo a los bancos que se preparen porque pueden venir varios ataques rusos contra el sector financiero en los próximos días si es que se da algún ataque coordinado de parte de Rusia. ¿Y por qué hay que temerle? Bueno, nos podemos remontar a Estonia 2007, Ok, ¿no? antes de entrar nada más con eso, también hablamos de la guerra híbrida. Hoy es un tema y hay un ideólogo militar ruso, lo ha puesto también en mucho la mira, pero de eso hablamos En la siguiente en la entrega. siguiente edición. ¿Ok? Ujú, Entonces, precisamente como historia, bien lo comentabas, está Estonia, aquí están viendo la capital Tallinn, ¿no? Una ciudad ujú. súper bonita. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas qué pasó en Estonia? Bueno, básicamente el tema es que había una estatua de un personaje ruso muy importante. Al soldado ruso, al al sol- soldado soviético, Ok. al soldado Eh, soviético. pero es una estatua que representaba mucho para Rusia. El tema es que cuando Estonia dice, no, bueno, ya va y Vamos voy a a moverlo. moverlo, y Se se le arma. van con todo, con ataque. En aquel entonces, ataques negación de servicio que tiraron bancos, tiraron sitios gubernamentales, tiraron muchísimas cosas que hoy en día dirían, bueno, un ataque de negación de servicio no es tan grave, pero en aquel entonces, en 2007, sí lo era, porque nadie estaba preparado para eso. Ok. O sea, Y tumbaron bancos, tumbaron instituciones de gobierno, etcétera, ¿no? Y Estonia sí es de la OTAN, esto no es de la OTAN. ¿no? Y si te acuerdas, en aquella época dijo Estonia, oigan, me están atacando, los rusos me están tumbando todo, ayúdenme, defiéndanme. Y entonces la OTAN dijo, no, espérate. El artículo 5 se aplica para la guerra cinética, la guerra militar, no para los ciberataques. Y entonces, básicamente no le ayudaron. No lo ayudaron. Después sí hubo varias cosas y hoy, ¿no? Hoy Estonia es de los países más digitalizados a nivel mundial. De hecho, no sé si sabías, pero es el único país en el mundo donde tú puedes abrir una empresa de 0 a 100 en 3 horas sin tocar siquiera una organización de gobierno o poner un pie en O algún sea, edificio físicamente no te gubernamental. tienes que desplazar No, para abrir para una nada. empresa, en unas cuantas horas la abres, creas, todo es legal, ya está, Súper digitalizado. ¿ok? Y bueno, además está el centro de excelencia de Tallinn, la capital de Estonia, ¿no? Sí, Que ha claro. publicado cosas muy famosas, el manual de Tallinn, cosas que probablemente después platicamos. Y otro caso que hacíamos mención era Justo un año después, que fue en 2008, en así es, 2008. en Ujú, Georgia. sí. Creo que se pronuncia Georgia porque Georgia es el estado de Estados Unidos, pero según nos dicen algunos expertos políticos, se dice Georgia. Vamos Le a llamaremos creerles. así. En España le dicen Georgia, pero también al estado americano le dicen Georgia. Entonces, bueno, ya me estoy metiendo en problemas políticos. Pero bueno, si te acuerdas, una característica de ese ataque fue la primera vez en la historia que se vio un estilo de guerra híbrida. Sí, claro, porque lo que hicieron fueron y desconectaron toda la infraestructura de telecomunicaciones, justamente por donde iban a hacer su primera, o por donde iba a empezar la invasión. Así Entonces, es, coordinado, necesito totalmente tumbar coordinado. esto y ahí van los ejércitos, ¿no? Y la Exactamente. infraestructura
internet y de portales Se fue. la iban tumbando, ¿no? Bien coordinados, ¿no? Muy bien coordinado. Aunque el gobierno siempre lo ha negado, de que, Claro. no, a ver, mis ejércitos, pues ahí están, ¿no? A eso no los puedo negar. Pero los ciberataques siempre dijeron que ellos no habían sido. Exactamente. Ok. Y bueno, contra Ucrania tienen una historia de ataques, ¿no? Sí, y ya llevan un rato. Si lo vemos, tuvieron en 2015 y 2016 ataques a su red eléctrica, el tema de NotPetya, el tema de BatRabbit, y constantemente Varios ataques. En 2014, por ahí, 2015 empiezan. Y precisamente hicimos un video para entender mejor el ataque de Rusia contra básicamente la red eléctrica de una buena parte de Ucrania. Vamos a ver este Vamos video, a si te verlo. parece. Ok. Cerca de 300,000 usuarios afectados, 6 horas sin servicio, 30 subestaciones afectadas en 3 compañías, sin respuesta en teléfonos de soporte, servicio intermitente por los 6 meses siguientes. En una subestación eléctrica, un ingeniero de sistemas del área de TI descarga un archivo enviado por personal de la empresa. Dicho archivo de Word solicita que se activen los macros para acceder a la información del archivo. El equipo de ciberatacantes ha planeado cuidadosamente la infiltración a la subestación de energía en Ucrania. El primer paso es entrar a los equipos mediante una vulnerabilidad explotada en los años 90, los macros de Office. En archivos de esta plataforma, Excel, Word, PowerPoint, se inserta el código malicioso denominado Black Energy 3. Dicho malware permite a los atacantes crear una puerta trasera para acceder a los equipos y a la red. Sin ser detectados, los ciberatacantes cuidadosamente exploran la red de la subestación y de toda la red eléctrica que se controla desde ahí. Pero aún necesitan acceso al control de los switches de la red, lo que se conoce como OT, en donde se encuentran equipos de grado industrial que de origen no tienen conexión a Internet. Para lograr este acceso, los ciberatacantes elaboran el movimiento lateral dentro de la red corporativa, en la cual consiguen robar credenciales, es decir, obtener los accesos de los administradores de dicha red. Después de un tiempo, logran hacerse de las credenciales que les dan acceso a cuentas VPN, que no requieren doble autenticación, con lo que no sería fácil detectar su intrusión. Mediante este acceso, pudieron localizar hardware que era susceptible de ser modificado para evitar que los ingenieros de la planta pudieran acceder remotamente a las subestaciones. Este hardware consistió en unos adaptadores de los equipos industriales que convirtieron el puerto serial que venía de fábrica a puertos Ethernet. Los atacantes escribieron firmware malicioso que lograron insertar en dichos adaptadores. Para diciembre de este año, cerca de Navidad, los ciberatacantes lanzaron su ataque en las siguientes fases. 1. Toma de control e inhabilitación del servicio eléctrico de 30 subestaciones. 2. Bloqueo del servicio telefónico mediante un ataque tipo DDoS, conocido como TDoS,
específicamente para telefonía. 3. Activación del firmware malicioso instalado en los adaptadores serial a Ethernet, que impidió el acceso remoto a las subestaciones, lo que provocó que se tuviera que reactivar el servicio manualmente en cada subestación. 4. Borrado de evidencia programada, mediante un código KillDisk insertado durante los meses de preparación, el cual borra el contenido de los discos duros de los equipos en la subestación y con ello la evidencia forense del ataque. El ataque concluye. Muchísimas empresas con similares equipos de infraestructura crítica en el mundo empiezan a reconocer que un escenario similar podría afectarlas y tener impactos aún mayores, y en general no están preparadas para protegerse ni detectar este tipo de ataques. Por ello, Citum recomienda implementar estas mejoras. Segmentación de red estricta entre IT y OT. Priorizar y parchar las vulnerabilidades conocidas en función de los activos más críticos de la organización. Limitar las conexiones remotas solo al personal que las necesite. Doble autenticación de conexiones remotas. Implementar infraestructura especializada para el monitoreo de sensores, motores o compuertas de las OT. Este tipo de soluciones permite monitorear en tiempo real el comportamiento de la operación y alertar de manera oportuna. Para mayor información, contáctanos. Citum Telmex está contigo. Ok, bueno, ¿qué te pareció? ¿Qué corolario, qué conclusiones sacas de lo que se muestra en el video, Ine? Bueno, yo creo que algo que nos demostró que para ese momento el mundo no estaba consciente es de verdad el impacto que le puedes causar a un país o el que puedes causar sobre infraestructuras críticas. Y por infraestructuras críticas hablamos de la energía eléctrica. Entonces, la energía eléctrica es vital para las naciones y Claro. aquí les dieron donde más les dolía, ¿no? Así es. Oye, ahora, entiendo que esos ataques no es que nada más el Kremlin tenga un grupo de ciberatacantes y les diga, oigan, quiero atacar a tal o tal lado, sino que es como todo un ecosistema ahora, que tú has estudiado mucho mejor. Es muy interesante porque sí, por una parte tienen grupos dedicados a cierto tipo de ataques, digo, y ahorita Unidades de la inteligencia, por ejemplo. comunidades de inteligencia, digo, ahorita entramos más en detalle, pero lo que sucede es que hay algunos, como Sandworm, ahorita platicamos más de ellos, los famosos APT28, APT29, etcétera. Esos son varios grupos. Turla, son varios grupos y algunos de ellos sí se creen que son unidades tal cual dirigidas y manejadas por el Kremlin. Sin embargo, hay otros que pareciera que son independientes, son más de cibercrimen, que le prestan servicio al Kremlin. Tú mencionaste Sandworm, ¿Ok? ¿Por qué no empezamos por Sandworm? Porque ahí se le atribuye que ellos estuvieron dirigiendo NotPetya. Se les atribuye, sí. Platícanos un poquito nada más brevemente de NotPetya. ¿Por qué le pusieron NotPetya? Bueno, el punto porque se parecía, NotPetya se parecía a Petya, que es un ransomware muy conocido en aquel momento. O sea, Petya fue un ransomware que le pegó a varias empresas del mundo y que sí, tú corrígeme, pero tuvo que ver con aquella incursión que le volaron ciberarmas a la National Security Agency de Estados Unidos, ¿o ese no? No, de hecho fue en esa época, ¿no? Fue en esa época. Del WannaCry. Exactamente. Pero no tuvo que ver con eso. No necesariamente, porque pareciera que ya venía planeado, porque de hecho la manera, o sea, sí utilizaron parte de las vulnerabilidades y demás, pero básicamente lo que hicieron, comprometieron una empresa que se dedicaba a ayudar con todo este tema de facturas y sí, un software que usaba Midoc se llamaba. Muchísima gente de Ucrania, sobre todo. Sí, o sea, desde pymes y empresas medianas, grandes y demás. Entonces lo comprometen y a través de ese es que distribuyen el ransomware, pero en realidad no era ransomware.
parecía un ransomware, pero en realidad la función que tenía era hacer un wiping, hacer un borrado, una destrucción, porque muchos de los que se dedican a eso dicen que es mucho más sencillo destruir que realmente exfiltrar información o hacer O otras sea, cosas, y el sí, daño que porque en un causas es ransomware grave. tú cifras la información y luego pides un rescate y tienes que tener mecanismos de recolección, sea a través de Bitcoin, sí, ¿no? Ujú. Carteras de Bitcoins, etcétera. Pero aquí era llegar a infectar, Y sí, afectar, y afectar. impactar. Ok. Efectivamente. Entonces, este grupo Sandworm estuvo atrás de NotPetya. Estuvo atrás de NotPetya y también muchos investigadores en temas de ciberseguridad le atribuyen justamente el ataque de 2015 a la red eléctrica y el ataque de 2016 a la red eléctrica. Y bueno, O sea, la parte que vimos del video se supone que atrás estuvo Sandworm, eso este pareciera. equipo, Eso pareciera. este team. Se Ok, presume que este equipo ok. particular, Sandworm, estuvo, aunque muchas veces lo relacionan con otro grupo, que es APT28. Sin embargo, hace cierto tiempo, el gobierno de Estados Unidos hizo un indictment y atrapó a 6 rusos que aparentemente pertenecían o formaban parte de Sandworm, y eso hizo que se tuviese como mucho más claridad de otros, ¿De quién es de quién? de quién O sea, es a que veces, hace otros ok, ataques. aunque no profundicemos ahorita, pero al final en los ciberataques, y no se diga en ciberguerra, hay un problema que tú me has comentado mucho de quién hizo el ataque, el Sí, problema de atribución. el problema de atribución. Y si son una serie de equipos que usan técnicas que se prestan unos a otros o que Parecidas. se piratean las técnicas Ujú. y que salen publicadas o etcétera, es como más difícil decir, híjole, aquí es la huella de quién, ¿no? En esas tácticas, técnicas y procedimientos, los famosos TTPs, Ujú. poder reconocer quién es el atacante, ¿no? Claro, y poder separar exactamente qué hizo un equipo, qué hizo otro, porque sí hay casos y hay casos documentados donde dicen, bueno, quien ejecutó fue Sandworm, pero sí tuvo ayuda de alguno de los APTs, pero aparte hay mucha gente que dice, bueno, pero usaron Black Energy. Sí, pero Black Energy es la ciberarma, es el malware, pero el No es grupo, el grupo. no es el grupo detrás se le llama Sandworm. De hecho, hay un libro escrito por Andy Greenberg que detalla mucho más detalle todas las actividades maliciosas que ha hecho Sandworm a lo largo del tiempo, y uno pensaría que ahorita ya está todo callado, Ok. pero la realidad es que no. Entonces, bueno, digamos, acabas de mencionar dos grupos, Sandworm y APT28, ahorita vamos a ir Ujú. más, pero de alguna manera la noticia de que fueron capturados estos 6 y enjuiciados, pues seguramente los entrevistaron, ¿no? ¿Seguro? Los entrevistaron Amablemente. y entonces empezaron a entender ciertos nexos, Sí, ciertos eh, asociaciones, quién está en dónde, qué tipo de ataques, modus operandi. sí, y de hecho una de las cosas que les adjudicaron fue, no sé si recuerdas, en las elecciones de Francia, cuando se eligió a Macron como presidente, que se Sí, dijo que también había estuvo habido ciertos ataques, bueno, justamente se los adjudicaron a Sandworm a también. Sandworm. Ok, ahora, ¿quién le pone el nombre? ¿Ellos se ponen el nombre? No, de hecho es curioso en esto de quien encuentra o quien identifica o mapea primero la campaña es quien la bautiza. Entonces, cada organización, cada fabricante o O cada sea, equipo de bautizas que inteligencia. el malware que encuentras y el que está atrás, dices, esto es un grupo que tengo ya bien identificado y yo le llamo APT28 Exactamente. o le Podrías, llamo Osito, no sé qué, como vamos a ver ahorita. sí, y justamente se acostumbra que tú le puedes poner o nombre al malware o nombre a la campaña o a los dos, o les puedes poner el mismo nombre a la campaña y al malware. Y a los autores, al Sí, y grupo. sí, al grupo de atacantes Ok, detrás, porque muchas veces no caemos en la cuenta que es un humano el que está detrás ejecutando una ciberarma que es justamente el malware, el código malicioso. claro. Ok. Y hablando de más grupos, por ahí está la noticia de que algunos de estos grupos sí pertenecen
a la inteligencia militar de Rusia. Sí, justamente en el caso de Sandworm lo adjudican a una unidad que la 74455, Ajá, que se dice que es la unidad dedicada justamente a realizar tareas como las que, ok, o sea, tareas sobre más sobre ataques a sistemas de infraestructuras críticas, más ok, hacia OTs, etcétera. ok. Acabas de hablar de un tema bien, bien importante, que es la infraestructura crítica de un país, Ujú. típicamente. Entiendo que en infraestructura crítica es que si te afectan esa infraestructura, le afectan al país en temas de su seguridad, de su economía, incluso en temas de vidas. Sí, sobre todo el ongoing, ¿no? O Ok. sea, O sea, que típicamente en un país, ¿qué es infraestructura crítica? cada país puede definir diferente qué cosa es infraestructura crítica, pero típicamente ahí es donde vemos todo lo que tiene que ver con energía eléctrica o sistemas energéticos, petróleo, con hospitales, es ahí donde Agua. vemos agua, bancos, bueno, el sistema financiero Ok. per se. Entonces, de hecho, por eso es que el Departamento del Tesoro, todo ese tipo de cosas tiende a entrar como infraestructura Parte de la crítica. infraestructura crítica. Ujú. Ok. De eso también hablaremos mucho en el segundo grupo. Ok. Y bueno, Correcto. platicando brevemente de otros grupos, a ver, hacia Ojo de Pajo, otro grupo es Turla. Otro, sí, y Turla es sumamente interesante porque justo este es de los grupos que se cree que son dedicados, probablemente son más dedicados al cibercrimen, sí prestan sus habilidades para otros grupos o para otros APTs per se. Pero lo que hizo a Turla particularmente interesante es que algunos investigadores dicen que empezaron desde 2005 a hacer actividades maliciosas. Y el tema con Turla es que lo que hacían es que los equipos comprometidos utilizaban satélites para llegar a sus servidores de comando y control, lo cual los hace mucho más difíciles de ser detectados. Pero también se sabe que ellos comprometieron infraestructura de un grupo de atacantes iraníes, entonces empezaron a utilizar O sus sea, los propias. hackers atacando a Y hackers. sí, o Interesante, sea, sí, interesante. y les robaron información y ciberarmas y demás. Ok. Bien, ya hemos empezado a hablar entonces de algunos grupos. Me gustaría que ahora nos platicaras también uno de los más famosos, es el APT-28, ¿no? Sí, APT-28, también conocido como los Fancy Bear, es de los más famosos y mucha de su fama se debe a que se les atribuye el ataque a los demócratas en las últimas Cuando se metieron al elecciones. correo de Hillary y les costó puntos. Al final eso le costó Les costó muchos puntos. a los Hay demócratas. A los demócratas. Hay muchos investigadores que dicen que probablemente Donald Trump no hubiese ganado Sí, sí. si no se ha Estaban las dado cuentas ese. parejas y eso les restó credibilidad, ¿no? Sí, exactamente. Y Ahí. la falta de investigación de todo eso fue lo que dio lugar al impeachment y demás. Pero APT-28 particularmente es famoso. Por eso también se le atribuye el ataque a WADA, la organización esta que se encarga de revisar todo el tema de dopaje en los En las Olimpiadas atletas, y eso. en las Ah, Olimpiadas. ok, curiosamente, que les ha afectado a los rusos, ¿no? Ok, Curiosamente. Entonces, mucho viene de ahí y también les atribuyen un ataque a una de las plantas nucleares de Estados Unidos, o sea, una intrusión. Realmente no se ha hablado de cuál ha sido la consecuencia. En algunos casos, en especial a este grupo PT-28 le atribuyen muchas de las tareas de desinformación. Que que de eso vamos a platicar en nuestra segunda sesión, exactamente, que es parte de la guerra híbrida. sí, O sea, militares más otras cosas. más otras cosas. Y Ciberataques es una, pero propaganda y desinformación, esa es otra. fake news es otra. Y puede hacer también mucho daño. Ok, Entonces, va a estar interesante. ok, muy bien. Ya estamos anunciándoles un poquito, generando dopamina hacia la segunda sesión, ¿no? Sí, claro. Dime una cosa antes de pasar a otros grupos. En el caso de APT-28, ese se lo puso Mandiant, ¿no? Sí, mucha gente desconoce, creo que no queda claro. Mm, Todos los fabricantes, como decíamos hace rato, quien encuentra la amenaza o quien la mapea le pone nombre. El tema es de que no hay un estándar en la industria. En el caso de Mandiant,
Los que están relacionados más a sponsor state, les pone APTs, y los que están relacionados más al tema financiero les pone FIN. Por eso escuchamos de FIN 7, FIN 11, FIN 13 y demás. CrowdStrike, por su parte, les pone nombres de osos. Por eso tenemos a FancyBert. ¿Pero les pone nombres de oso a los rusos, a los grupos rusos? En general, los grupos rusos. Ok, Porque hay porque en otro general que se ha es COSIBER. asociado el oso, ¿no? Como un animal muy representativo de Rusia. Algunos amigos que tienen ya alguna edad, quizá 50 o 60 o más, ¿no? Son coetáneos míos, se acordarán del oso Misha, que era tú no te acuerdas, por supuesto, pero era la mascota de las Olimpiadas de Moscú 1980. Pues siempre el oso tiene connotaciones, o puede tener connotaciones rusas, en otro sentido, como el grizzly de los canadienses o de las montañas rocosas, pero bueno. Entonces, FancyBear se lo puso ¿quién? CrowdStrike. CrowdStrike Y APT28 se lo puso se lo puso Mandiant. Y me decías, bueno, APT originalmente significaba Advanced Persistent Threat, cuando empezó hace como 12 años ya, 13 años, como 13 años, la detección de ataques más avanzados, y entonces le llamaron amenazas persistentes avanzadas. Correcto. De ahí ellos dijeron, bueno, vamos a llamarle APT1 o APT tal, y el APT28 le tocó a un grupo ruso particularmente activo. Exactamente. ¿Okay? Del lado de Mandiant. ¿Ok? Sí. Que es lo mismo que el grupo FancyBear. O sea, son sinónimos. Sí, FancyBear es otro grupo. No es APT28. Perdón, FancyBear y APT28 son lo mismo, COSIBER es otro grupo. COSIBER. Ok, bueno, entonces vamos a pasar a COSIBER. A ver, platícanos de COSIBER. COSIBER particularmente, es similar a APT28, a este le tocó el APT29 y CrowdStrike le puso COSIBER, y básicamente el ataque más famoso que se le atribuye es el de SolarWinds, que recordarás de diciembre de para 2020. Los amigos, amigas que no lo recuerden, SolarWinds es una herramienta muy usada en el mundo que descubre, digamos, sus redes y sirve para gestionar redes, para monitorear redes. Para monitorear redes. Y redes a veces muy grandes. Y la versión empresarial, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba la versión empresarial, pero se había distribuido entre 2019 y 2020 a 18,000 empresas en el mundo. Sí. La habían descargado. Pero traía ahí metido un regalito, un troyanito ahí, un malware, que hacía conexiones y hacía fuga de información y muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿quién estuvo atrás de ese ataque de cadena de suministro con SolarWinds? Muchos investigadores se lo atribuyen justamente a APT29. A COSIBER o APT29. COSIBER, APT29. Y lo que sucede con este tema de SolarWinds, algo que se dice es que, a pesar de que muchísimos, como tú lo dices, miles de organizaciones descargaron el artefacto malicioso, no todos los atacantes no se conectaron a miles de organizaciones, seleccionaron a cuáles querían conectarse. Incluyendo varias secretarías de Estado y agencias el Departamento de del Tesoro, por ejemplo, fue uno de los afectados. Sí, casi. pero también Microsoft, Cisco también, y varias empresas. Incluso el propio Mandiant. Que todavía era parte de FireEye. Exactamente. Y que un poquito medio por suerte lo descubrieron, ¿no? Sí, de hecho. El tema de que no funcionó cierta autenticación o algo así. Creo que publicaron que tuvo que ver justamente con que detectaron un usuario que no debería de estar dado de alta y se pusieron a investigar y dijeron, ¿qué pasó? Y aquí hay una intrusión. Sí. Y le avisaron a todo el mundo, fueron muy activos compartiendo toda la información, y luego Microsoft se sumó y también le invirtió, ¿no? Y Cisco y otros, ¿no? Sí, realmente el que lo haya descubierto Mandiant, FireEye en ese momento dio pie a que la investigación se ampliara y dio pie a que encontraran justamente el ataque mucho más central, que era el de SolarWinds, y cómo había afectado a muchas otras organizaciones. Y precisamente con todos estos ataques que ha habido y esas capacidades que hoy tienen los rusos, en el siguiente capítulo de serie, pues vamos a analizar qué podría pasar, ¿no? Ya, me parece bien. ¿No? O sea, ¿qué podrían hacer? Futurear un poco.
a veces un poco y capaz que ya lo están haciendo, ¿no? Y Sí, no lo sabemos. sí, de hecho, varios investigadores en diciembre del año pasado, a finales de año, empezaron a decir, no, y vamos a ver seguramente ataques similares a NotPetya y vamos a ver más propaganda rusa y demás. Y bueno, de alguna manera lo estuvimos viendo Y a lo largo de enero precisamente, y al momento. ya que estamos hablando de esos ataques tipo NotPetya, por ahí, ¿qué nos puedes comentar de Whispergate? Justo se le está llamando Whispergate a esta campaña o este ataque particular que consistió básicamente durante enero. eh, Hicieron algo muy similar con NotPetya. O sea, también hubo muchos equipos que fueron comprometidos, que se llenaron de ransomware, que en realidad no era ransomware, era un wiper similar a, no, a NotPetya, y de manera muy, no paralela, porque sí hubo diferencia de horario, hubo muchos defacements. El tema de estos defacements es que se lo atribuye aparentemente a un grupo polaco, pero muchas organizaciones dicen que no, que No había mucha probablemente no lógica. hace lógica, y el tema, e incluso se especula que estaba pensado para que el wiper ocurriera al mismo tiempo que ocurrían los defacements, pero como que se les Ok, desincronizaron los horarios. los defacement es cuando tumbas una página, ¿no? La dejas inaccesible. ¿O algo No, más? sobre todo cuando cambias Bueno, su contenido. Ujú. ok, tienes razón. O sea, cambia su contenido para provocar un problema de credibilidad. Pues mucho el problema de credibilidad y es una manera de decir, hey, estuve aquí, ya me metí hasta aquí. De hecho, lo que se dice es que afectaron a un manejador de contenido que contenía muchísimos sitios de gobierno de Ucrania. Entonces, una vez que entraron al manejador de contenido, pues Puta, pudieron afectar claro. muchos al mismo tiempo. Que ese efecto multiplicador lo vamos a ver en diferentes ataques, a ver si la próxima vez podemos Abordar más. abordarlo, pero ¿no? Sí, Es un tipo, haces algo que tiene un efecto multiplicador. sí, de hecho, nosotros en Syllabs lo hemos visto comúnmente. O sea, sale una vulnerabilidad. Por ejemplo, los manejadores de contenido más comunes son WordPress, son Joomla, son Drupal. Y tú ves una vulnerabilidad, por ejemplo, en este mes de ejecución remota de código y demás, y casi es un hecho que el siguiente mes o en 2 meses ves un aumento Cientos enorme, sí, o sea, de cientos defacement, sí. de defacements de aquellas organizaciones que no actualizaron, y la realidad es que hay todavía muchos, no son tantos, pero todavía hay muchos atacantes que van por hacer defacements masivos, ¿no? Entonces, es algo que sí lo hemos observado a lo largo del tiempo. Ok, muy bien. Oye, ¿y qué más podríamos hablar de actividad o de lo que esté sucediendo ya contra Ucrania, de algo que le han llamado Gamaridion o Gameridion, o no sé cómo le llaman, cómo se pronuncia, Gamaridion? En realidad es como, viene de Armageddon, pero quisieron hacer un juego. Transliterado, como dicen, ¿no? Exacto, hicieron como un juego de palabras ahí. Quien lo descubrió fue justamente nuestros aliados del ciberecosistema, la Unidad 42. Ellos empezaron a La unidad publicar 42 de Palo de Alto. Palo Alto. Empezaron a publicar, su primera publicación me parece que la hicieron en 2017, y una de las cosas que dicen es que este grupo en particular tiende a hacer o ha estado haciendo ataques específicos sobre organizaciones en Ucrania, y justamente lo que están analizando son todos esos cambios en las ciberarmas. Entonces, esta campaña, digo, aún hay cosas que irán saliendo conforme pase el tiempo, pero se está viendo en paralelo. El tema de esto es de que esta amenaza particular se cree que está ligada totalmente al FSB. ¿Te acuerdas hace rato que platicábamos que algunas amenazas o algunos grupos estaban como más Pero ligados el a... FSB es una de las entidades de inteligencia del gobierno ruso. Sí, se dice que es la unidad más avanzada de inteligencia del gobierno ruso. Okay. Entonces,
eso es interesante, habrá que ver qué más sucede en los próximos días. El punto es que se ha estado bien, o sea, ellos han visto afectación a muchas organizaciones, mucho más en el sentido de espionaje, de utilizando artefactos que, o ciberarmas que usualmente utiliza Gamareo. Ok. Que también ese es otro escenario que podría suceder en la guerra híbrida. Es si yo logro, por ejemplo, hackear una máquina, no para robar información, no para hacer nada más que para prender micrófonos y recolectar información, Eso es válido. De hecho, mucho de lo pues no sé que, si sea válido. bueno, no sabemos si es válido. Técnicamente es válido. Técnicamente es válido y Es técnicamente una técnica viable. Técnicamente lo vemos mucho. O sea, de hecho, incluso en troyanos bancarios o en amenazas particulares de Latinoamérica lo hemos visto. ¿Recuerdas la amenaza esta de Catasia que identificamos en 2014? Sí, ya. Justamente era parte de lo que hacía. Pero lo que sucede, o mucho de lo que se observa en los atacantes rusos, es que sí, en algunos casos van por causar destrucción. No es en el mayor porcentaje, de hecho, yo pensaría que es en la minoría, y la destrucción especialmente se ha visto en Ucrania, pero la gran mayoría de los ataques observados tienen que ver justamente con espionaje, con colectar información, con tener acceso a Claro, inteligencia de primera mano. tener más inteligencia de lo que está pasando. Ok. Sí. Oye, y entiendo que Camel Gang es algo que ha resurgido o de los nuevos. ¿Qué nos puedes decir del No, grupo? Es también otro grupo, ¿no? es también otro grupo. Entonces, como verás, el tema es de No que está fácil hacer todo el ecosistema no, es un de los que ecosistema te van a enorme. atacar, nada más pensando en Rusia. Nada más pensando en Rusia y especialmente Camel Gang, se le han atribuido ataques a cierta parte de la industria de la aviación, por ejemplo, Órale, también se le han atribuido ciertos ataques a organizaciones relacionadas con temas energéticos. Entonces, y justo le pusieron el nombre de Camel Gang porque dicen que camaleón, sí, por camaleón y que es camaleónico, se tiende a a disfrazarse, a cambiar. disfrazarse, a cambiar Wow. constantemente, pero su foco, al parecer, ha sido organizaciones relacionadas con la aviación y con la energía. Ok, pues hemos cubierto ya un mapeo, un entendimiento de diferentes grupos, cómo han ido afectando o atacando, ¿verdad? Obviamente, a diferentes industrias, países. El mapeo de que pues ya es muy difícil que el Kremlin, el gobierno ruso, diga, no, yo no tengo nada que ver con ellos. O sea, ya Pero sigue se... diciendo que no tiene nada que ver con Sí, bueno, ellos. a lo mejor es un juego político de casi todos los países. Ujú. China sigue diciendo eso, pero ya eh, por diferentes formas como que se van mapeando y teniendo claridad, ¿no? Ujú. Ahora, eh, en un primer enfoque, porque el tercer capítulo lo vamos a dedicar mucho a qué podemos hacer Ujú. proactivamente en México desde las empresas, cómo irnos protegiendo de efectos colaterales o de que no seamos un bypass o un camino, parte del vector de ataque hacia nuestros vecinos, Ujú. típicamente en Estados Unidos. Ujú. Pero así en general, me comentabas sobre nuevas, eh, el gobierno americano está mandándoles información y tips a sus organismos. Sí, y está haciendo esta información pública. De hecho, la alerta, la AA22-11A, básicamente hace un recuento de varias cosas. Las vulnerabilidades más explotadas en ataques atribuidos al gobierno ruso. A ver, déjame interrumpirte tantito. Las Ujú. vulnerabilidades tienen como un catálogo, como un inventario Sí, oficial, sí. las vulnerabilidades que se van conociendo. Ujú, ujú. Ese es el catálogo CVE, Sí, ese es el Common catálogo general. Vulnerability and Exposures, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, de ese catálogo, el gobierno está diciendo, aguas con estas. Aguas con estas, Que porque estas las hemos visto explotadas cuando vemos ataques provenientes de de Rusia Rusia. o atribuidos a Entonces, es Rusia. más probable que sean las que sigan tratando de explotar, porque históricamente
les ha dado resultado. Les ha funcionado Entonces, y aguas. sí, Cúbranse bien porque por estos lados probablemente van a venir ataques. sí. Ok. ¿Qué más trae la alerta? En la alerta también hace un recuento de los diversos ataques que han ocurrido en los últimos años y lo que platicamos hace ratito, De los TTPs, TTPs, las tácticas, tácticas, técnicas y técnicas y procedimientos. procedimientos más utilizados y sobre todo da los links a otros advisories y otras alertas que ha sacado a lo largo del tiempo donde explica los ataques en mucho más detalle. Yo creo que es un buen punto de partida, pero como siempre, mucho dependerá de la superficie de ataque, mucho dependerá Sí, de qué tanto eres un target, que no eres un target y demás, pero ok. de eso platicaremos en las siguientes Ok. sesiones. Entonces, les recomendamos ir consultando esta alerta. No está de Es más, creo información que, o sea, las empresas, yo diría que todas, pero por lo menos de medianas grandes para arriba, tienen que estar más conscientes de esto, no nomás por ahorita, sino porque el nivel de ataque se ha visto en la pandemia, en el COVID, y tú más que nadie lo sabes, pues exacerbado, ¿no? Muchos más ataques. Hay quien habla del doble, hay quien habla del sexto, de sextuplicar, de que hay 6 veces más ataques por año. por lo menos nosotros como C-Labs observamos 3 veces más, o 3 sea, veces más ataques. 3 veces más ataques, o sea, pasamos Ujú. en 2020 atendimos como 21 Investigaciones activas de sí, ataques sí, sí, importantes. incidentes con data centers abajo, o sea, En 2020, 2020. 2021 ataques El investigados en México por clientes que nos dicen, oye, estoy bajo ataque. Ok. exactamente, Y en dos 2021, atendimos 60. 60. O Ok. sea, estamos Entonces, el hablando triple. Ok. Y este prácticamente el año triple. sigue igual de activo o más. Sí, en lo que llevamos del año ya vamos por los 10. Ok. Entonces, Entonces sí está increciendo, ¿no? sí, Entonces, bueno, les recomendamos esto, pero el tercer capítulo lo pensamos dedicar mucho a claro, recomendaciones de lo que tienen que estar haciendo. ¿Ok? me parece Y en perfecto. el siguiente capítulo vamos a hablar de un poquito de no nomás qué motiva, qué regula, si quiero pensar, o qué hay atrás de una guerra y de una ciberguerra, lo que los militares llaman la doctrina militar. Okey, Y particularmente hay un personaje ruso muy importante eh, que muchos atribuyen como el consolidador de la ideología y de la doctrina de la ciberguerra y que ha empezado a hablar desde el 2013 y luego en 2016, 2017 sus conferencias ante la Academia Militar de Rusia se han traducido a diferentes idiomas del mundo occidental para entender. Entonces vamos a hablar de eso un poquito y de lo que podría pasar, ¿no? sí, 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 ¿Ok? sí. Sí hay que esperar. ¿Ok? No se pierdan el siguiente capítulo. Gracias, amigas, amigos, por su paciencia y por su presencia y esperamos les haya servido y entendamos mejor qué está pasando hoy en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Ime. Muchas gracias, Gracias a todos Ulises. ustedes. Hasta luego.